Este científico quería descubrir qué existe más allá de la conciencia humana. Pero durante uno de sus experimentos comienza a recordar algo que ocurrió millones de años antes de su nacimiento. Al principio cree que son simples alucinaciones, hasta que comienza a aparecer en la realidad, y lo que está descubriendo podría cambiar para siempre lo que significa ser humano. Mijos y mijas, sean bienvenidos a ver qué es lo que pasó en esta película de miedo y suspenso estilo thriller, con el título Estados Alterados. Este film da inicio en un laboratorio donde dos profesores investigan sobre la mente, sobre todo el Dr. Eddie, quien ahora se había sometido a sí mismo luego de realizar casi 23 experimentos con sus propios estudiantes. Y dichos estudiantes, al ser sometidos al experimento, habían tenido varias alucinaciones e incluso algunos se habían sentido muy estimulados. Como mencioné, el Dr. Eddie está haciendo el experimento en sí mismo, y esto lo podía hacer con la ayuda de su colega el Dr. Arthur. Para que estemos más claros, el experimento aborda los estados alterados de la conciencia, la privación sensorial, la evolución biológica y la memoria genética. Para aquello, el científico usa un tanque de aislamiento y sustancias psicodélicas para explorar los límites de la mente. Y bueno, esto al final tendrá muchas consecuencias. Algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué. Y la huevada aquí es que ni el mismo Eddie sabe a dónde está dirigida la investigación, solo teniendo la premisa de que mientras está en el tanque experimenta cosas que sucedieron tiempo atrás. Con eso pasamos a otro lado. En una fiesta el doctor conoce a esta mujer llamada Emily, quien es una antropóloga. Pronto los mijos tienen una conversación amena y esa misma noche terminan teniendo una noche de pasión y lujuria. Sin embargo, el detalle es que cuando están haciendo el sin respeto, Eddie piensa en Dios, en Jesucristo y la crucifixión, mencionando que de niño había tenido visiones con eso de la religión y que más o menos con lo de la investigación quiere llegar a ese punto y responder las dudas que tuvo de niño, ya que esas visiones nunca más volvieron, sobre todo cuando su padre se fue con San Pedro por un padecimiento terminal. Triste historia. Seguido de eso, vuelta Eddie hace su experimento y justamente tiene visiones con su padre en contexto a la religión, donde también vemos a Jesús en la cruz, pero con la cabeza de una cabra con múltiples ojos. Con los meses la relación con Emily se hace más formal, la misma que pide casarse, aunque Eddie no está convencido de aceptar aquello, termina aceptando el matricidio. Varios años después vemos que la familia creció, no obstante los casados estaban por separarse. Con eso la idea del doctor era viajar a México con un tipo de apellido Echeverría, esto con el fin de ir a una aldea de indios Inchi, con el único objetivo de hacer una especie de ritual, más o menos realizar el experimento mental pero dentro de esta tribu, los cuales al parecer llegaban al mismo punto pero por medio de hongos alucinógenos. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Y en México los mijos llegan difícilmente al punto donde están los Inchi. Allí el jefe de la aldea o el chamán menciona que la experiencia que va a tener Eddie es que su alma regresará a su primera alma, más o menos como una experiencia única que lo llevará hacia la nada desde donde aparecerá la primera alma. Entonces el ritual da inicio. Toman un poco de líquido vital del doctor para preparar una especie de ayahuasca. Los de la aldea toman el preparado y por último lo hace Eddie, y cuando lo hace empieza a tener varias alucinaciones. Finalmente la huevada termina con una escena donde el doctor y su esposa quedan frente a frente llenos de polvo por el tiempo. Y eso no era todo, ya que cuando Eddie toma conciencia se da cuenta de que terminó eliminando a un lagarto, algo que dice no recordar ni madres. Echeverría solo dice que no sé cómo pero pasó. Claro, el doctor piensa que todo lo que vio fueron puras mamadas y realmente no termina de creer que él haya eliminado a un lagarto. Más adelante, el mijo continúa haciendo sus experimentos donde utiliza alucinógenos más potentes, y esto mismo ocasiona que tenga unas alucinaciones extrañamente extrañas, las mismas que muestran que desde lo sucedido en México algo turbio había salido de su mente, algo no tan bueno. Uy, qué miedo. Seguidamente el doctor consigue un lugar mucho más especializado para realizar sus huevadas, y en una de esas sesiones el doctor menciona que alucina eliminar a una cabra. No sé cómo, pero cuando abren la cápsula ven al mijo con líquido vital en su boca. Nadie sabe qué chuchas pasó, pero como el experimento está supervisado, en los resultados sale que algo en el cuerpo del doctor había cambiado, sobre todo su sistema óseo, puesto que los rayos X muestran que la parte del cuello era así como de un simio.
Para Eddie, lo visto es algo bueno, excepto para el dueño de la cápsula que por alguna razón no está contento. Y esto es raro porque después será partícipe de otra sesión con el mismo Dr. Eddie. Entonces, esa noche el doctor empieza a tener más alucinaciones que muestran su cuerpo transformarse en algo extrañamente extraño. Días después habla con su aún esposa recién llegada de África. Allí hace hincapié y menciona el concepto que tiene el doctor de su investigación. O sea, esto era algo ilógico. Por ende, como que nadie le cree, ni siquiera su esposa, y por ende lo dejan a la deriva. Y por lo mismo decide ir solito a hacer el experimento sin pedir permiso en el laboratorio. Pero es ahí que sucede algo de otro mundo, porque el Dr. Eddie se convierte en nada más y nada menos que en un simio. El de la limpieza es el primero en tener contacto con el mencionado, el mismo que llama al de seguridad y juntos van a verificar qué tiros con el simio. Entonces de una la bestia ataca primero al de seguridad. Enseguida el conserje es madreado y cuando los chapas llegan, Chimpandolfo camina por las calles casi siendo mordido por unos firulais. Enseguida llega a un zoológico donde se topa con varios animales y al final de la noche termina eliminando a un pequeño cordero, para luego quedar dormido ya en modo humano. En las horas de la madrugada su aún esposa lo termina sacando de la cárcel. Pero antes de seguir con el desmadre, te invito a suscribirte al canal, deja tu misterioso like, activa la campanita y ayúdanos compartiendo el video para llegar a más personas chéveres que no le tienen miedo al éxito. Gracias por tu apoyo, hormiguita. Seguimos. Más adelante menciona que no recuerda mucho de lo que hizo, solo de algunas cosas como los firulais detrás de él y un poco del zoológico. La misma Emily piensa que lo que le pasó es algo inexplicable fuera de la ciencia. Y claro, pide al mijo que no vuelva a realizar el experimento. Pero sin hacer caso, vuelta a realizar el experimento junto a sus colegas, quienes, como dije, pese a no creer en la investigación, lo hacen de todas formas. Y lo peor termina sucediendo, ya que el doctor hace un desmadre y todo se va a la mierda, tilín. La misma Emily siente algo de eso que Eddie siente, pero al final como que lo saca del agujero de alucinaciones. Alucinaciones full extrañas. Pese al experimento, el cuerpo del doctor no tiene ningún padecimiento, ya que inducirlo a ese punto requería de full sustancias alucinógenas. La misma Emily comenta que este experimento es lo que llevó al fracaso en el matrimonio, pero que pese a ello aún lo ama. El amor. Los otros colegas siguen sin entender qué es lo que experimentaron, porque no había lógica todo lo que vieron, y Arthur pretende hacer más de esos experimentos con otros humanos. Obviamente eso no iba a suceder por el hecho de usar las sustancias alucinógenas. Ahora, en torno a Eddie, podríamos decir que todo está bien, pero no era así, ya que el mijo tiene una especie de transformación que afecta también a Emily. Pero el mijo de alguna manera logra deshacerse de lo dicho, luego ayuda a su esposa y de alguna manera también la salva y al final solo dice que la ama y al parecer ya no se van a divorciar. Fin. Ahora hablemos un poco de la película. Estados Alterados sigue a Eddie Jessup, un brillante pero obsesionado científico interpretado por William Hurt, que está convencido de que la conciencia humana puede alcanzar estados mucho más profundos de lo que conocemos. Para descubrir qué existe detrás de la mente y del origen de la humanidad, Eddie decide experimentar consigo mismo utilizando una cámara de aislamiento sensorial combinada con sustancias alucinógenas. Sus experiencias comienzan como simples visiones, pero poco a poco se vuelven cada vez más intensas y terminan afectando incluso su cuerpo, provocando transformaciones físicas que parecen llevarlo hacia una forma de vida más primitiva. Mientras Eddie se obsesiona con descubrir la verdad absoluta sobre la existencia, su relación con su esposa Emily se deteriora, porque ella observa cómo el hombre que ama se aleja cada vez más de la realidad. La película convierte así una investigación científica en un viaje psicológico y terrorífico donde la búsqueda del conocimiento termina poniendo en peligro la propia humanidad del protagonista. Eddie Jessup representa la obsesión por el conocimiento y la necesidad de encontrar respuestas definitivas sobre la existencia. Es inteligente pero también arrogante e incapaz de aceptar sus propios límites, por lo que su investigación termina convirtiéndose en una lucha contra sí mismo. Emily Jessup, su esposa, representa el amor, la conexión emocional y el vínculo con la realidad que Eddie está perdiendo, convirtiéndose en la persona capaz de recordarle quién es cuando su mente y su cuerpo comienzan a transformarse.
Arthur, el colega, o sea, su compañero de investigación, funciona como el contrapunto racional que observa los peligros de los experimentos y demuestra que el problema no es buscar conocimiento, sino llevar esa búsqueda hasta un punto donde se pierda todo el control. En conjunto, los personajes muestran el conflicto entre la razón, la obsesión científica, el amor y la necesidad de permanecer conectados con nuestra condición humana. La película plantea qué puede ocurrir cuando una persona intenta escapar completamente de su condición humana para descubrir qué existe detrás de la conciencia. Eddie quiere llegar al origen de la existencia, dejando atrás el ego, la sociedad, las creencias y finalmente su propia identidad. Pero mientras más profundiza en sus experimentos, más se aleja de las personas que lo quieren y de la realidad. La película enfrenta conceptos como ciencia y espiritualidad, razón y emoción, civilización e instinto, conocimiento y aceptación, sugiriendo que existen preguntas que quizá no pueden resolverse únicamente mediante la ciencia. En el fondo, Estados Alterados plantea que ser humano no consiste solamente en comprender cómo funciona nuestra existencia, sino también en aceptar nuestras limitaciones, nuestras emociones y los vínculos que establecemos con otras personas. Al final, los experimentos de Eddie provocan una transformación que deja de ser únicamente mental y comienza a afectar físicamente su cuerpo, convirtiéndole en una criatura cada vez más primitiva y haciendo que pierda las características que lo identifican como ser humano. Esta transformación puede entenderse como la representación física de su obsesión. Eddie ha llevado tan lejos su búsqueda del origen de la existencia que literalmente está retrocediendo hacia un estado anterior a la humanidad. Sin embargo, Emily consigue llegar hasta él emocionalmente y recordarle el vínculo que ambos comparten, logrando que Eddie vuelva a conectar con su parte humana y deteniendo la transformación. El final no significa simplemente que el amor cura una mutación, sino que funciona como una metáfora. Eddie estaba intentando escapar de su humanidad para encontrar una verdad absoluta, mientras Emily le demuestra que su humanidad también está formada por el amor, los vínculos y las emociones. Por eso, después de buscar respuestas en lo más profundo de la existencia, Eddie termina comprendiendo que quizá no necesitaba descubrir que había más allá de la vida, sino aprender a valorar la vida que ya tiene. Entre sus fortalezas es la capacidad de mezclar ciencia ficción, terror psicológico, drama y surrealismo con una propuesta visual extremadamente particular, acompañada por las interpretaciones de William Hurt y Blair Brown. Sus oportunidades. Su carácter experimental permite múltiples interpretaciones sobre la conciencia, la evolución, la espiritualidad y la psicología, además de convertirla en una obra atractiva para los amantes del cine de culto. Sus debilidades. La narrativa puede resultar confusa y excesivamente psicodélica para quienes esperan una película de ciencia ficción convencional, mientras que algunas de sus ideas científicas funcionan más como metáforas que como conceptos realistas. Sus amenazas, su estilo extraño, las transformaciones y las secuencias surrealistas pueden alejar al público acostumbrado al cine moderno. La fotografía destaca por mantener una apariencia relativamente realista en las escenas normales para crear un contraste mucho más impactante cuando aparecen las visiones, pesadillas y transformaciones, reforzando la sensación de que estamos dentro de la mente de Eddie. La película tuvo un presupuesto aproximado de $15 millones y recaudó cerca de 19.9 millones en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose además en la primera producción de Hollywood dirigida por Ken Russell. Está basada en la novela homónima publicada en 1978 por Paddy Chayefsky, quien también participó en el guión, y tomó inspiración de los experimentos reales del científico John C. Lilly con aislamiento sensorial, aunque la película lleva estas investigaciones hacia terrenos completamente fantásticos. Fue una de las primeras películas importantes de William Hurt. Contó con efectos de maquillaje del reconocido Dick Smith y obtuvo el Saturno Award al mejor maquillaje. Además, recibió nominaciones al Oscar por mejor música original, compuesta por John Corigliano, y mejor sonido. La película no tuvo una secuela oficial y permanece como una obra independiente de culto, especialmente recordada por sus efectos prácticos, sus imágenes psicodélicas y su combinación poco convencional de ciencia, terror y filosofía. Estados Alterados funciona mejor como una película psicológica y simbólica que como una historia de ciencia ficción convencional. La película cuestiona la idea de que todo puede explicarse mediante la razón y demuestra que alcanzar los límites del conocimiento no significa saber qué hacer con lo descubierto. La verdad, vale la pena verla si te gusta la ciencia ficción experimental, el terror psicológico, el surrealismo y las películas de culto, aunque puede resultar full confusa y un final que quizás no sea tan comprendible. En mi opinión es un 8 de 10 porque aunque su narrativa es extraña, algunas ideas son extremadamente surrealistas. Su propuesta sigue siendo arriesgada, original y visualmente impactante.
Este film no busca darte todas las respuestas, sino hacerte cuestionar hasta dónde estarías dispuesto a llegar para descubrirlas. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen, dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente en la ventana izquierda tienes nuestro anterior resumen. Hasta la vista, baby.